Amigos, bienvenidos a esta serie de entregas que estaremos haciendo desde onlinetesis.com. Mi nombre es Alejandra Gray, gerente del Departamento de Mercadotecnia, y les estaré hablando sobre temas relacionados con investigación, metodología, salud y bienestar personal, dirigidos tanto a profesores como a estudiantes, y también todo lo relacionado con actualidad educativa. Desde ya te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des like y compartas nuestro contenido y actives las notificaciones para que así no te pierdas de ninguno de nuestros videos. En onlinetesis.com te ayudamos a que cumplas tus sueños. Características de una buena tesis. Cuando se escribe una tesis es importante tener en cuenta a los que finalmente la leerán. En un futuro inmediato pueden ser los examinadores, pero más adelante, cuando la tesis esté encuadernada o empastada y en una biblioteca, muchos futuros estudiantes pueden leerla. Escribir una buena tesis es un trabajo largo y complejo, y es útil si se puede escribir y estructurar de tal manera que los lectores sean capaces de navegar a través de ella con razonable facilidad. Debe estar redactada con un estilo y un objetivo claros, que a la vez haga justicia a los requisitos académicos del tema, no utilizando jergas innecesarias. Suele ser útil subdividir la tesis en capítulos y secciones para que el lector pueda seguir fácilmente el desarrollo del argumento. Debe haber un hilo argumental fácil de seguir a lo largo de la tesis, de modo que los lectores nunca lleguen a un punto en el que no estén seguros de cómo una sección ha conducido a la otra. ¿Qué hace que una tesis sea sólida? Para que una tesis sea sólida, debe cumplir con los siguientes requisitos. En principio, una tesis sólida es clara y coherente, aunque sea obvio como por ejemplo, la sostenibilidad es importante. Un enunciado de tesis debe tener un alcance lo suficientemente amplio como para incorporar varios puntos de apoyo y pruebas concurrentes, lo que permitirá al lector demostrar su dominio de un formato básico. Sin embargo, los profesores de la universidad esperan que produzcas algo mucho más desarrollado. También una tesis es discutible. En la vida cotidiana, discutible se utiliza a menudo como sinónimo de dudoso, pero en el caso de una tesis, discutible significa que vale la pena discutirla. Es algo con lo que una persona razonable podría incluso estar en desacuerdo. Este criterio de argumentabilidad encaja con el de claridad y coherencia. Muestra que el autor ha explorado profundamente un problema y ha llegado a un argumento que legítimamente necesita 3, 5, 10 o 20 páginas para explicarse y justificarse. Una tesis sólida también está bien especificada. Algunos estudiantes que escriben su tesis temen ser demasiado obvios si especifican su tesis al principio de la investigación. Piensan que una tesis intencionadamente vaga puede resultar más intrigante para el lector. Sin embargo, debes considerar los trailers de la película. Siempre incluyen momentos emocionantes y conmovedores de la misma para atraer al público, pero también incluyen en algún momento una parte bien especificada donde nos dice más o menos de qué tratará. En este sentido, una tesis bien especificada indica que el autor ha reflexionado rigurosamente sobre un tema y ha investigado a fondo, lo que hace que el lector quiera seguir leyendo. Una tesis sólida también debe poder apoyarse. El punto de vista de la tesis debe poder apoyarse con ejemplos, detalles, hechos, observaciones y otros tipos de pruebas. Una tesis sólida también incluye implicaciones. Suponga que su tarea consiste en escribir una tesis sobre algún aspecto de la historia de la producción y el comercio del lino, por ejemplo, un tema que puede parecer poco interesante, y suponga que ha construido un argumento bien fundamentado y creativo sobre el cual el lino se comercializaba tan ampliamente en el Mediterráneo antiguo que en realidad servía como una especie de moneda. Esta es una tesis fuerte, perspicaz, argumentable y bien especificada.
Por último, las oraciones de las tesis sólidas tienen ángulos discutibles, bien especificados y sustentables. No todos los temas y ángulos se prestan a las implicaciones. Sin embargo, si se ha elegido un tema y ha creado un ángulo que le permita situar sus afirmaciones en un contexto más amplio, ese contexto adicional y sus implicaciones pueden crear un interés adicional. ¿Cómo se elabora entonces una tesis buena y sólida? Y más aún, ¿cómo se sabe cuándo se ha llegado a ella? Muchos escritores encuentran útil una metáfora basada en este pasaje de Oliver Wendell Holmes Sr. Él dice que hay intelectos de un piso, de 2 pisos y de 3 pisos, los cuales incluyen tragaluces. Esto a forma de metáfora. Todos los coleccionistas de hechos que no tienen ningún objetivo más allá de los hechos son hombres de un solo piso. Los de 2 pisos comparan, razonan, generalizan, utilizando el trabajo de los recolectores de hechos como propios. Por último, los hombres de 3 pisos idealizan, imaginan y predicen. Su mejor iluminación viene de arriba del tragaluz metafórico del cual hablamos. Mirando desde abajo de la esquina de un templo japonés, siguiendo con esta metáfora, de modo que 3 niveles de aleros rojos son rematados por canalones negros, se disponen en un fuerte punto vertical. Las tesis de un solo piso exponen hechos indiscutibles. Las tesis de 2 pisos aportan un hecho discutible, interpretativo o analítico. Por último, las tesis de 3 pisos anidan ese punto dentro de sus implicaciones más amplias y convincentes. La mayor ventaja de esta metáfora es que describe un proceso para construir una tesis. Para construir el primer piso, primero hay que familiarizarse con los hechos complejos y relevantes que rodean al problema o la pregunta. Hay que ser capaces de describir la situación de forma exhaustiva y precisa. A continuación, una vez construido el primer piso, se puede añadir la segunda planta, formulando el punto perspicaz y discutible que anima el análisis. Esto suele ser la parte más difícil. Incluye la lluvia de ideas, la elaboración y comparación de las mismas y la finalización del punto de vista. Una vez especificado esto, se puede marcar el tercer piso, articulando por qué el punto que se plantea es importante más allá de su tema o caso particular. Características de un enunciado de tesis sólido. Una tesis de 3 pisos, bien elaborada e informada, que sitúe el ángulo en un contexto más amplio, pone al autor en el camino correcto hacia una tesis interesante y perspicaz. Como escritor, debes saber que tienes que construir al menos 2 pisos en tu tesis. La tercera es algo que debes intentar y esforzarte por conseguir. Al respecto, un enunciado de tesis sólido contiene las siguientes cualidades. En principio, la especificidad. Un enunciado de tesis debe concentrarse en un área específica de un tema general. Como recordarás, la creación de un enunciado de tesis comienza cuando eliges un tema amplio y luego reduces sus partes hasta señalar un aspecto específico de ese tema. La precisión. Un enunciado de tesis sólido debe ser lo suficientemente preciso como para permitir un argumento coherente y mantenerte centrado en el tema. Si el tema específico son las opciones para las personas sin cobertura sanitaria, por ejemplo, el enunciado preciso de la tesis debe hacer una afirmación exacta al respecto, como, por ejemplo, que existen opciones limitadas para quienes no están asegurados por sus empleadores. La capacidad de argumentación. Una declaración de tesis debe presentar un argumento relevante y específico. Un enunciado de hechos a menudo no se considera argumentable. Asegúrate de que tu declaración de tesis contiene un punto de vista que puede ser apoyado con pruebas. También debe poseer capacidad de demostración. Para cualquier afirmación que hagas en tu tesis, debes ser capaz de proporcionar razones y ejemplos para tu opinión. Para ello, puedes basarte en observaciones personales o consultar fuentes externas para demostrar que lo que afirmas es válido. Un argumento digno debe estar respaldado por ejemplos y detalles.
debe también tener contundencia. Un enunciado de tesis contundente muestra a los lectores que, de hecho, estás presentando un argumento. El tono es asertivo y adopta una postura a la que otros podrían oponerse. Por último, debe inspirar confianza. Además de utilizar la fuerza en el enunciado de la tesis, también debes utilizar la confianza en tu afirmación. Frases como yo siento o yo creo en realidad debilitan la sensación de confianza en los lectores, ya que estas frases implican que eres la única persona que siente eso y no alguien más. En otras palabras, tu postura no está lo suficientemente respaldada. Adoptar una postura autorizada sobre el asunto persuade a tus lectores para que tengan fe en tu argumento y confianza y abran sus mentes a lo que tienes que decir. ¿Cuál es entonces la estructura recomendada de una tesis bien escrita? Una tesis bien escrita debe tener un título y un resumen claros, que reflejen de forma precisa y sucinta la naturaleza del estudio de investigación, una estructura y un formato que ayuden al lector a asimilar el tema, una coherencia intelectual que comience con unos objetivos precisos de los que se derive el diseño de la investigación y una conclusión clara, precisión en la gramática y en la puntuación, y por último, coherencia en la presentación de las referencias y en el uso de los términos. Te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, le des like y compartas nuestro contenido y comentes cualquier duda o cualquier inquietud que pudieras tener. En pantalla también tienes nuestro número de contacto en WhatsApp, donde nuestros asesores estarán gustosos de atenderte. Nuestra vida es ver la tuya realizarse. Te habló Alejandra Grey, gerente del Departamento de Mercadotecnia, y nos estaremos viendo en una próxima entrega.